El tiempo te ha dado la razón, pero lamentablemente para nuestro país no son buenas noticias, porque esto de tener miles de reos sin identificar es un problema gravísimo para un país, para la seguridad interna de un país, Pia. Sí, efectivamente, nosotros hemos conversado varias veces esto, y el problema es que el sistema penitenciario no está cumpliendo con las funciones para las cuales es creado. Entonces, hoy día tenemos un problema importante dentro de las cárceles con gendarmería, que las personas que están dentro del sistema penal o bien pueden seguir cometiendo delitos, o bien la policía penitenciaria es capaz hemos visto casos de corrupción, y tampoco es un disuasivo para que las personas no, en el fondo no cometan delito para no querer entrar a la cárcel. Y peor aún, este caso de que, yo creo que el último caso que tuvimos del señor Mejía fue realmente una alerta muy importante respecto a la falta de institucionalidad que estamos teniendo en el país. Y además, esto que se haya sabido últimamente de que más encima ni siquiera el Estado sabe bien quiénes son las personas que están dentro de las cárceles. En el fondo, todo el sistema está con un problema, y eso lo estamos viendo ahora. Yo creo que se veía venir desde hace tiempo, eh, y todavía estamos sin la urgencia que esto requiere. A ver, no quiero meterte en el área política, pero como estamos en un año de elección, a veces se dan oportunidades. Entonces, cuando tenemos este problema, el análisis ya está hecho, los diagnósticos, muchos conversatorios, etcétera. Entonces, la gente lo que quiere es acciones, ¿cierto? Tomar medidas. Entonces, por eso algunos candidatos que hablan más duro o que plantean más dureza llevan la delantera, pero no son gobiernos. Y los que son gobiernos titubean, como que piensan demasiado, como que piensan en una decisión diciendo qué va a pensar nuestro nicho, qué va a pensar la gente que nos apoya, que nos sostiene, ¿cierto? Como gobierno. ¿Qué oportunidades tú ves, por ejemplo, con respecto a Gendarmería de aquí a marzo del 2011? Yo creo que de aquí, a ver, sí, el tema de la seguridad hace tiempo que se ha transformado en un tema político, y el populismo penal que hemos visto el último tiempo en el país ha sido bastante grande. O sea, estamos viendo que estamos frente a propuestas bien creativas que, eh, que en distintas partes del mundo, claro, pueden haber dado resultados, pero igualmente Sí. ha sido un tema de complejo en materia, no sé, de democracia, de derechos humanos, de otra cosa, y hoy día se están planteando cosas que sabemos que no van a dar resultados, por lo menos según la evidencia. Y a mí, y en el fondo los especialistas de esta área, independientemente del color político, tenemos mínimos comunes, sabiendo de que hay cosas que no hay que implementar. Pero en épocas electorales, como bien tú dices, efectivamente hay un populismo respecto a estas materias, y yo creo que ahora no van a haber cambios rápidos. En estas materias los cambios rápidos generalmente eh, no son el costo efectivo, o sea, son muy costosos y no dan una efectividad en el largo plazo. Yo creo que hay que hacer más que cambios rápidos, cambios profundos, y lamentablemente estamos en un nivel de temor tan alto que la gente quiere cambios rápidos y quiere ver cosas hoy día que, si bien pueden funcionar en el momento, eh, en un largo plazo no van a tener efectividad si realmente no se le pone importancia a las políticas públicas de prevención, por ejemplo, que son más caras y que igualmente requieren de mayor tiempo para implementarse. Entonces, estamos en un problema, creo yo, en ese momento, pero sabes que esto no es solamente Chile, es América Latina. Y vamos a tener que ponerle mucha atención a qué tipo de políticas o recetas mágicas se puedan estar vendiendo cuando en materia de seguridad no existen. Simplemente hay que ¿Ya? meter recursos. Sí, perdón. Sí, a ver, tocaste el tema de que no solamente esto nos afecta a nosotros, a Chile, sino que también a
muchos países de Latinoamérica. Hoy día, por ejemplo, habló la presidenta de México, a sazón de lo que ayer anunció, o se anunció por parte de la Casa Blanca, de que aparentemente el presidente Donald Trump habría autorizado, todo esto es un potencial, aparentemente que habría autorizado al ejército de Estados Unidos a combatir a los carteles de la droga. Entonces, ¿qué es lo que dijo la presidenta de México? Dijo, no, el ejército de Estados Unidos no va a venir a México a enfrentarse a los carteles. Y a su vez también, ya esto es oficial, se duplicó la recompensa para la cabeza, suena feo, que para quien entregue datos sobre el paradero de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Entonces yo me estoy acordando de algunos analistas políticos que decían, esta elección también va a tener tintes que van a influir desde afuera. Entonces, esto de Nicolás Maduro, que ayer ya se duplicó su recompensa a quien entregue información, que se lo vincula a los carteles, como por ejemplo el tren de Aragua, que ha tenido aquí presencia muy lucrativa en nuestro país. Esto también, cómo se tiene que analizar esto? Porque estas frases, estos lanzamientos, estos anuncios no son así al azar también. Sí, yo creo que ese es un tema más bien político y eso vamos a Sí, tener que dejárselo a los analistas políticos. Pero sí va a tener un problema de cooperación internacional en materia de seguridad. Eso es un tema perfecto. súper relevante. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros no tenemos relaciones con todos los países respecto a los temas, por ejemplo, del crimen organizado transnacional, va a ser muy difícil que nosotros logremos, por ejemplo, saber quiénes son estas personas que están dentro de la cárcel. Para tú saber quién hay alguien quién es dentro de la cárcel, tú tienes que cotejar sus huellas digitales, porque te puede decir cualquier nombre, con el extranjero y con su país de origen. Y si el país de origen no te da la colaboración, bueno, tú no vas a poder saber quién está en la cárcel. Entonces, las relaciones que nosotros tengamos con otros países y la decisión política que exista de cada país para poder combatir conjuntamente y por separado este tipo de delincuencia, criminalidad organizada, bueno, va a ser fundamental. Entonces, si la dictadura de Nicolás Maduro no está plenamente comprometido para ayudar a saber quiénes son los del Tren de Aragua y que están cometiendo delito en Chile y no va a colaborar, bueno, eso va a ser un problema probablemente político también. ¿Ya? Yo no te lo puedo decir desde el punto de vista político, pero sí te lo voy a decir desde el punto de vista de seguridad, que si es que el régimen el presidente del país X no colabora en temas de seguridad, para Chile va a ser muy costoso. ¿Ya? Entonces ahí se van a tener que ver políticamente qué decisiones se toman para poder abordar este tema, que no es solamente nacional, porque la criminalidad dejó de ser nacional, ahora es transnacional y tiene tintes de cooperación internacional que son fundamentales. Entonces vamos a tener que tomar decisiones respecto a cómo nos relacionamos con los otros países, sean de nuestro color político o no, y ellos también con nosotros. A ver, escuchemos al fiscal nacional que se refirió al secuestro de este empresario, la detención de los presuntos implicados y también dejó esta frase de que el país cambió y que las calles del país cambiaron a raíz de este tipo de delitos. Procedimiento y también saludar al equipo de fiscales que junto con esos carabineros estuvieron trabajando, dirigiendo esa investigación y también hasta altas horas de la madrugada con el objeto, primero, de que la víctima resultara finalmente ilesa y además esclarecer los hechos como ocurrieron y presentar a los responsables ante la justicia. Antes de ceder la palabra al fiscal Héctor Barros, que es el coordinador del equipo de fiscales de ECO, quisiera hacer una afirmación que creo que es relevante para toda la comunidad. Toda la comunidad, la ciudadanía que está en su casa, que quizás está viendo esto, sabe que este país cambió, que ya no estamos en la misma situación. Sabemos que las calles ya no son las mismas que teníamos antes, sabemos que la noche no es la misma que teníamos antes. Y la ciudadanía ya hizo cambios en su vida. Y Carabineros y la Fiscalía también ya hicimos cambios en nuestro proceso de trabajo. No es una realidad a la que tengamos que adaptarnos, es una realidad a la que ya nos adaptamos. ¿Nos faltan recursos? Por supuesto que nos faltan recursos.
pero ya nos adaptamos. Ese es el sentido de la existencia del equipo de la Fiscalía ECO. Y ese es el sentido que, tal como señalaba el fiscal Barros, esta investigación, este trabajo que empezó ayer Carabineros, que participó la Fiscalía dirigiendo esa investigación, que los fiscales, insisto, estuvieron trabajando también durante la noche, es un trabajo que da resultados. Un trabajo que ya tiene detenido, que la víctima está al fin ilesa. Por supuesto, no todos los resultados que quisiéramos que estuvieran todos detenidos, etcétera, tal como señalaba el fiscal Barros, pero es un asunto en el que ya tenemos algunos presuntos responsables y que pronto van a ser presentados ante la justicia. Entonces, el segundo mensaje, y el primero es que estamos Carabineros y la Fiscalía ya nos hemos adecuado y preparado a este nuevo escenario. El segundo mensaje es para los que todavía están prófugos y que nos están mirando por la televisión. En Chile secuestrar no es gratis. Ahí estaba el fiscal nacional, Ángel Valencia. A ver, yo creo que lo que él dijo en el día de hoy es muy importante. Es decir, asumió que el país cambió, que la realidad es distinta, que comprende que la ciudadanía cambió su rutina, claramente, pero algo muy importante, porque en el fondo da a entender dos cosas. Uno, de que el país cambió para mal, las calles para mal, pero otra cosa muy importante, dando un mensaje positivo, diciendo, pero nosotros nos adecuamos, tanto Fiscalía como Carabineros, y estamos teniendo resultados. Es decir, reconoce una situación, pero finalmente dice, pero nosotros nos adecuamos y estamos respondiendo. Es como un mensaje que tiene dos líneas para el análisis también, Pía. Sí, totalmente. Yo creo que no es ni una intuición ni algo que el fiscal crea. Yo creo que es una realidad. Y esto lo hemos hablado, esto lo hemos dicho los policías, los analistas, los medios, la política, todos lo han dicho hace un tiempo. Chile no es el país que era hace 5 años atrás, 3 años atrás incluso. Chile cambió en un sentido de que su fenómeno criminal evolucionó, cambió, y todos tienen que ponerse al día con esto, porque la delincuencia es muy dinámica y nosotros como sociedad somos mucho menos dinámica que esta. Entonces hay que ir adaptándose. Y yo creo que esta adaptación ha sido súper lenta, pero yo siempre he destacado en reiteradas oportunidades, y lo voy a hacer de nuevo, que creo que la Fiscalía ha sido la institucionalidad que ha sido capaz de adaptarse mejor y más rápidamente. Ahora, también creo que le falta, porque estamos hablando de un aumento de extorsiones, un aumento de secuestro, un aumento de violencia en el país bastante alta, y están aumentando, por ejemplo, mucho los imputados desconocidos. Por lo tanto, los casos, las causas absolutorias, los casos archivados también están aumentando. Entonces, sí, nos estamos... primero, importantísimo el mensaje del fiscal, que comparto plenamente y que creo que todos nos tenemos que subir a ese carro. O sea, Chile está en otra etapa del fenómeno criminal. Y esto no vino por un rato, esto vino para quedarse. Así que pongámonos las pilas y cambiemos junto con el fenómeno criminal, porque si no nos va a aplastar. Yo creo que no estamos en esa etapa todavía. Y lo segundo, tenemos que cambiar y nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Yo creo que sí lo están haciendo, yo creo que falta. Yo creo que le falta al gobierno como Estado, perdón, al gobierno central, creo que le falta a las policías, creo que le falta a todos avanzar, porque en general la delincuencia es muy dinámica y van a encontrar nuevas formas para poder irse adaptando rápidamente, porque el mercado ilícito es muy lucrativo. Sí. Mira, en ese sentido, a propósito de reconocer algo, ¿cierto? Y tomar medidas urgentes antes que nos aplasten. Lo acabas de mencionar. También tenemos una situación bien frágil con nuestros menores de edad. Las cifras son bastante elocuentes, o sea, mayor participación de menores de edad en hechos violentos. En Puerto Montt, por ejemplo, tuvimos 2 hechos de sangre en menos de una semana. Tenemos un chico de 15 años en riesgo vital, luego de ser apuñalado por otro de 16, que hoy día la Corte revirtió el arresto domiciliario de un juez de garantía, y dictaminó la internación provisoria. Entonces, se están dando espacio para también para abordar una temática que no ha sido fácil y que en su momento también se discutió mucho, que es la responsabilidad de ley adolescente. Los chicos de hace 30 años atrás o de 25 años atrás no son los mismos que ahora. Entonces, algunos
dentro de las propuestas, que muchas veces caen en el populismo, dicen, mira, ¿sabe qué? Hay que revisar la ley penal adolescente y rebajar la pena. O que ciertos casos o que ciertos delitos donde estén involucrados menores de edad, por su trascendencia, por el grado de violencia, deben ser tratados como adultos. Entonces, tú ves que están las condiciones para abordar ese tema hoy, porque parte del narco también se basa en capturar a estos chicos que muchas veces tienen conductas delictuales desde muy temprana edad y es muy difícil enmendarlo, porque ven que hay acceso a plata fácil, droga, y ellos piensan en su futuro inmediato, tener plata, tener objetos, cosas, etcétera. Entonces, ¿es momento de abordarlo o tú crees que falta eso todavía? Yo creo que siempre es momento de abordar estos temas. Son temas difíciles, son temas complejos y hay que hablar de estos temas. Ahora, yo creo que hay que abordarlos bien. Y yo, no yo, la evidencia comparada demuestra que aumentar el tiempo de penas o reducir la edad penal, digámoslo, es súper fácil, que la gente esté más tiempo en la cárcel o que entre más chico a la cárcel, más en edad, no te va a ayudar. Lo único que va a ser intensificar esos factores de riesgo. Que un niño de 14 años entre a la cárcel y esté 10 años preso y salga de 24, no hay nada que te demuestre que esos 24 años no va a salir en un escalamiento en su identidad criminal. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado porque efectivamente los jóvenes hoy día maduran antes y muchas esas cosas puede ser verdad, sea más, pero hoy día se sigue diciendo que es un niño hasta los 18 años. Hoy día seguimos votando desde los 18 años. Hoy día siguen, no sé, bebiendo alcohol desde los 18 años. Entonces, esas edades no se van cambiando. ¿Por qué estamos cambiando esas otras cosas? Ahora, eso no implica de que no tengamos que hacer mejores programas de prevención, que no tengamos que entregar más oportunidades, que esos jóvenes tengan que cumplir una pena o cumplir su deuda con la sociedad una vez que cometan un delito, absolutamente. Pero la cárcel no es la solución para un niño que ha sido vulnerado. También la evidencia te lo demuestra, que un niño que entra a una banda delictual ya ha tenido muchas vulneraciones previas. Entonces, entrar a la cárcel no parece ser la mejor fórmula hoy. Hablar de estos temas, hablemos de estos temas, debatámoslo, pero debatámoslo de manera seria. Y bajar la edad penal no parece ser una manera seria de abordarlo. Ahora, respecto al tema de los secuestros, que es una modalidad nueva, también había existido tipos de rapto antiguamente, pero entre bandas, ¿cierto? Para cobrarse plata entre ellos. Pero aquí ya es otro tipo de delito, donde un tercero que no está involucrado en ningún tipo de crímenes, ¿cierto? Sino que más bien es objeto de un secuestro porque tiene dinero, porque tiene propiedades, etcétera, y tiene la posibilidad de pagar un rescate alto en un monto. Eso son casos muy, muy particulares. Me acuerdo uno del caso de Rancagua, creo que fue el año pasado o antepasado, de un empresario en Rancagua que también se lo secuestró. En este caso en particular, gracias a Dios, fue liberado lo antes posible. ¿Tú crees que eso también va a cambiar conductas, tal como lo dijo el fiscal, de cierto tipo de personas con cierto tipo de ingresos y que va a derivar también en un nicho también para seguridad extraordinaria? Puede ser, ciertamente, uno tiene que irse adaptando como se va adaptando la delincuencia y lo importante, Cristian, acá es saber que efectivamente el caso de Rancagua fue un caso aislado. Este es un segundo caso, tenemos que por supuesto esperar que la Fiscalía lo investigue y dé los resultados, pero parece ser un segundo caso. Cuando ya son dos casos no son aislados y esto es un escalamiento en materia de secuestro. Los secuestros empiezan siendo entre bandas criminales, posteriormente personas que consumen algunos de los servicios de las bandas criminales y después pasan a este tipo de personas que no tienen ni una relación y que tienen capacidad rápida de pagar ciertos montos de dinero. Yo creo que esto ya es un escalamiento. Vamos a tener que ver cuando venga un tercer caso, que muy probablemente va a venir, y cómo vamos a enfrentarlo para que esto
no nos siga afectando como sociedad, porque efectivamente ya hay mucha gente que ya cambió su estilo de vida y sus dinámicas de la vida diaria por la delincuencia. Esto va a seguir provocándolo y nos vamos a encontrar con situaciones que no estamos preparados, que no creíamos que nos iba a pasar nuevamente, porque siempre pensamos que éramos un país con una institucionalidad muy fuerte y el crimen organizado no iba a entrar a Chile. Bueno, entró y ahora está mutando. Y nosotros tenemos que estar preparados, las policías tienen que estar preparadas, la fiscalía, el gobierno y nosotros como sociedad también. Entonces, muy probablemente esto sí va a traer mayores cambios en nuestra dinámica diaria. A ver, no quiero bajarle el nivel, ¿cierto? O la preponderancia o la importancia de este hecho, ¿cierto? Que es un hecho muy, muy grave. Pero también uno ve que hay cierto tipo de delitos como este, por ejemplo, que igual no tienen todavía un nivel, y gracias a Dios que no están, que uno ve y ha podido también seguir, como en México, por ejemplo. Hay que aprovechar también aquello porque es como que hacer un secuestro, pero a la chilena. Siempre algo sale mal, o alguien no cumplió a media, y como que dejan todo, ¿cierto?, para que los capturen rápidamente. Entonces hay que aprovechar eso para cortar de raíz toda esta situación, porque uno se acuerda de la película, no sé si, me imagino que sí la has visto, de Un hombre en llamas, de Sam Washington, cuando secuestran a la hija de un empresario que finalmente estaba en quiebra y arma todo, ¿cierto?, un bulo para ganar dinero, etcétera. Pero en definitiva, lo que se muestra ahí es una realidad de un sector de la sociedad de México muy alto, hasta donde los niños tienen guardaespaldas. Entonces, evidentemente que eso falta mucho, o quizás no tanto, para que eso llegue a nuestro país. Por lo tanto, esta situación que como que está en cierne, ¿es el momento de acortarlo de raíz? ¿O tú crees que es difícil ya cuando ya hay dos casos y puede haber un tercero, como tú dices? No, yo creo que siempre estamos a tiempo de acortarlo, siempre, pero hay que tomar las decisiones rápidamente. Y para tomar las decisiones tenemos que volver a hablar de lo mismo. El crimen organizado no funciona como la delincuencia común, por lo tanto, hacer políticas públicas que se hacían antes no va a tener el resultado que tenía antes, porque el crimen organizado se combate con inteligencia y la inteligencia hoy día en Chile está muy desmejorada. Nos falta mucho en inteligencia, las leyes de inteligencia siguen sin aprobarse. Entonces, mientras nosotros no tengamos técnicas especiales de investigación, existen, pero las podamos profundizar, tengamos mayor coordinación en el Estado, nos hagamos cargo del sistema penitenciario, entre otras cosas, esto va a poder seguir avanzando, porque ya no se trata de copamiento policial, incluso sacar militares a las calles, esto no nos va a funcionar. Hoy día se trata de entender modus operandi, de saber cómo funcionan, cómo ingresan al país, cuáles son sus redes logísticas. El crimen organizado requiere de una red logística muy, muy importante, que es donde, como dices tú ahora, todavía podemos pillarlo, pero eventualmente eso se va mejorando. Y si nosotros no encontramos la manera de hacerlo y seguimos atacando el final de esto, porque esto ya tenemos experiencia, pero muchas veces no lo vemos, como por ejemplo, no sé, el comercio ilícito. Continuamos en el país tratando de sacar la última milla del comercio ilícito, que es el vendedor ambulante. Esto trae mucho para atrás que viene de contrabando. Y si no atacamos el contrabando de la manera adecuada, vamos a seguir siempre llegando al final, Sí. a la última milla. Y eso no va a producir que esto siga avanzando y siga evolucionando. Sí, y en ese aspecto, para cerrar la conversación, también es importante entregar y recalcar el mensaje, porque lo último que acabas de mencionar de esto del comercio ilícito, por ejemplo, hoy día o ayer se fiscalizó unos locales en el Mall Costanera acá en Puerto Montt. Se incautaron 2.500 artículos, en su mayoría juguetes falsificados. ¿Quién hizo la denuncia? Personas ligadas a compañías internacionales que vieron que los locatarios estaban vendiendo cosas falsificadas. Entonces, pescaron los artículos, se los llevaron 11 detenidos, 9 ecuatorianos que estaban o están en Chile de manera regular, pero vendiendo cosas falsificadas. Entonces uno se da cuenta de la reacción de la gente en los posteos que tienen una nota. Y en su gran mayoría los posteos dicen, pero ¿por qué le quitan cosas a gente que está establecida? Ellos no están robando, no están delinquiendo, se están ganando la vida honradamente. Entonces, como que no hay una internalización de que vender un producto falsificado, aunque es igual, idéntico, es un delito. Entonces, ahí también la autoridad tiene que actuar de manera
pedagógica, decirle, mire, esta persona está bien, vende, tiene su permiso municipal, pero vende cosas que son falsas, que lo están engañando a usted, que no pagan impuestos, es decir, está cometiendo un delito. Lo mismo pasa con la gente que trabaja o que vende en la calle, que vende cosas que son falsificadas o que no tienen un origen legal. Uno entiende que las personas necesitan trabajar y tener ingresos, pero otra cosa muy distinta es trabajar bajo una modalidad que es delictiva. Y ahí hay un problema, porque si uno ve los posteos, en su gran mayoría la gente defiende a esa persona, piensa que le está mostrando de que vende cosas falsas, no importa, se gana la vida. No sé si me entiende la pregunta. No solo te entiendo, sino que además voy a extenderlo, porque no es solamente la persona que lo está vendiendo, también el que lo está comprando. El otro día el fiscal Barro, el fiscal jefe de los ECO de la RM, de la región metropolitana, hizo un titular que a mí me pareció muy fuerte, pero muy real. Oye, quien consuma servicios o productos del crimen organizado tiene las manos manchadas con sangre igual que el Taragua, decía el titular. O sea, comprar un celular robado, ir a comprar la tapa de rueda robada, consumir mercado ambulante, etcétera, también eres parte de un delito, porque si no hay demanda, no existe el crimen organizado por detrás, que trae violencia, que trae disputas territoriales, que trae gente muerta. O sea, tenemos que ponernos todos en campaña, y sobre todo las autoridades, por supuesto, de entender que hay una cadena de personas que están defraudando al Estado, pero además están siendo parte para que ocurran delitos y violencia y se instalen estas cosas en el país y puedan avanzar la criminalidad organizada. Entonces, de acuerdo contigo con tu pregunta, Cristian, creo que las autoridades tienen que hacer campaña. Hace poquito estuve en Madrid y había una campaña en todas las calles sobre la falsificación. No compres cosas falsas, no seas falso, se llama la campaña, era muy interesante. Que realmente tenemos que entender que es un delito. Y no es como, ya, pero ¿qué importa? Si todos podemos comprar algo. No, es que no se puede. Estamos siendo parte de la criminalidad organizada o estamos permitiendo que ésta exista. ¿Ya? Entonces hay que ser súper claro en esas cosas y tenemos que avanzar hacia esa gente. Pía Green, académica, investigadora de la Universidad de San Sebastián, conversando esta tarde con nosotros de manera extensa. Te pido disculpas, tienes una reunión, rápidamente te dijiste para allá, pero muchas gracias por tu tiempo y también por tu análisis acá en Radio Sago. Agenda abierta. Gracias, Pía. No, Cristian, gracias a ti. Que estés muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao.